Hoy vamos a hablar de papiloscopía. Puntualmente, dentro de la papiloscopía hay una discusión entre distintos peritos y en distintas partes del mundo acerca de cuántos puntos característicos son necesarios encontrar en común entre dos impresiones para poder establecer que ambas fueron realizadas por la misma persona, es decir, para poder establecer identidad física humana. Como ya sabemos, la papiloscopía es la disciplina que se encarga del estudio de las impresiones realizadas por las crestas de fricción que nosotros tenemos en la epidermis, de la tercera falange de los dígitos, de las palmas de las manos y de las plantas de los pies, con el fin de establecer un origen común entre ellas, es decir, de lograr esta identificación a través de la observación de las impresiones que nosotros realizamos consciente o inconscientemente con estas partes del cuerpo. En la epidermis de cada una de estas partes del cuerpo, la epidermis es la capa más superficial de la piel, nosotros tenemos como si fuesen sellos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos altos relieves y bajos relieves. Los altos relieves se llaman crestas, los bajos relieves se llaman surcos y la particularidad es que las crestas son líneas que a lo largo de su recorrido van generando distintas formas, van desarrollando y adquiriendo, tomando distintas direcciones que hacen que en ese recorrido que cada una de las crestas traza en la superficie de la epidermis de la tercera falange de los dígitos, en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, se van generando distintas minucias, distintos puntos característicos. Esos puntos característicos van a ser los que a nosotros nos van a servir como referencia al momento de comparar entre dos impresiones. Esto sería algo así como jugar al juego de las diferencias al que nosotros jugábamos cuando éramos chicos, en el que entre dos dibujos tratamos de detectar cuáles son los pequeños detalles que tiene un dibujo y no tiene y faltan en el otro. Bueno, pero en este caso nosotros lo que haríamos es buscar coincidencias, ¿sí? Vamos a buscar la coincidencia de estos puntos característicos, de estas formas particulares que desarrollan las crestas para poder compararlos. Esos van a ser nuestros puntos de referencia al momento de cotejar entre dos papilogramas. Y acá es donde surge la discusión. ¿Cuántos puntos son necesarios para poder establecer que dos impresiones fueron realizadas por la misma persona? Para poder establecer un origen común entre esos dos papilogramas. Para poder responder esta pregunta, lo que hice fue una pequeña compulsa bibliográfica, arrancando por la bibliografía más tradicional y conservadora que tenemos acá en la República Argentina, con la que muchos de nosotros hemos estudiado, para después pasar a algunos libros y algunos autores europeos y norteamericanos más actuales que nos plantean una mirada diferente, distinta y más actualizada acerca de lo que es la identidad papiloscópica. Vamos a empezar con la bibliografía más tradicional. Para eso les traigo algunos extractos del Tratado de Papiloscopía de Allegretti y Brandimarti de Pini, que forma parte de la bibliografía más tradicional y conservadora que pone en eje al sistema dactiloscópico argentino y se nutre de muchos conceptos en realidad que se desarrollan en el ABC del dactilóscopo. El ABC del dactilóscopo es otra obra que salió publicada por primera vez en el año 1962 y tuvo una reedición en el año 2008 en el cual se plantean algunos lineamientos fundamentales del sistema dactiloscópico argentino. En la versión del 2008 se presentan algunas actualizaciones en cuanto a la utilización del sistema AFIS, pero lo que hacen es reproducir básicamente el sistema dactiloscópico argentino y cuál es la aplicación de este sistema dentro de la Policía Federal Argentina. Entonces bien, repasando lo que dice el Tratado de Papiloscopía en cuanto a puntos característicos, fíjense, tenemos este primer extracto que nos dice que respecto de los puntos característicos, el cotejo o confronte papiloscópico está basado en la búsqueda, determinación y correspondencia de un número predeterminado de estas conformaciones que denominamos puntos característicos. O sea, lo primero que nos dice es que la identidad papiloscópica está basada en una cantidad predeterminada y esto va a ser muy importante comparado con el resto de la bibliografía que vamos a seguir analizando. Pone el eje en un número predeterminado de puntos característicos. Nos habla de la cantidad suficiente de puntos característicos. ¿Qué significa esto? Bueno, nos dice que la cantidad de puntos que requiere el sistema dactiloscópico para una identificación categórica, y esto de identificación categórica también es un término y una manera de concebirlo más tradicional de lo que es la criminalística, depende del tipo de ficha a cotejar. Nos dice que en una ficha decadactilar con impresión de los 10 dígitos vamos a necesitar entre 9 y 12 puntos. En una monodactilar
es decir, en una impresión de un solo dígito, entre 12 y 15 puntos característicos, y en el sistema palametoscópico la cantidad requerida es entre 12 y 15 puntos característicos, al igual que para el sistema pelmatoscópico, por ser en ambos mayor el campo papilar a comparar. Es decir que, entonces, pasando limpio, en una ficha decadactilar voy a necesitar entre 9 y 12 puntos, en una monodactilar entre 12 y 15 puntos, al igual que en un palametograma o en un pelmatograma, porque la superficie a comparar es más amplia, entonces me va a requerir entre 12 y 15 puntos. Lo importante de esto es que sigue poniendo el énfasis, sigue estableciendo la identidad a partir de la cantidad de puntos característicos en común que compartan estos papilogramas. Fíjense, sigue diciendo que la cantidad de puntos necesarios para establecer identidad ha sido determinada sobre la base de la experiencia y hoy es aceptada y cumplida por todos. Esto también es importante, nos hace referencia a que estas cantidades no tienen un fundamento científico, sino que tienen un fundamento empírico. Fueron establecidas en base a la experiencia. Y también nos pone una frase al final que nos dice que hoy es aceptada y cumplida por todos. Tendríamos que ver qué significaría esto de aceptada y cumplida por todos, ¿no? Y sigue aclarando. Más adelante también nos dice que, sin embargo, hasta llegar a los valores detallados, se ha transitado un largo camino donde coexistieron diferentes criterios según los profesionales que intervinieron. Más adelante, en otro extracto, nos dice que actualmente, con más de un siglo de experiencia, es indiscutible la identidad dactiloscópica con la determinación de 12 puntos de cualquier tipo, sin importar la región donde se encontraran. Entre 9 y 12, dependiendo de diversos factores, por ejemplo, si se trata de fichas decadactilares, que son las usuales en los confrontes de individuales dactiloscópicas, de la región donde se encuentren y del tipo de punto característico. Con 8 o menos no se establece identidad papiloscópica y nos dice que en relación con los monodactilares, los palametogramas y los pelmatogramas se requieren 12 o más por ser muy amplio el espectro del campo a cotejar. Es decir, vuelve a insistir con esto de depende de qué tipo de huella estoy cotejando, la cantidad de puntos que voy a necesitar, pero siempre habla de cantidades. Y vuelve a reforzar esto de la base empírica. Fíjense, nos dice que los valores indicados fueron determinados empíricamente y sus resultados han sido óptimos. Y esta aclaración que hace a continuación también me parece importante y que nos debería encender algunas alertas. Fíjense, nos dice que variar esta cantidad, salvo por verificación profesional estadísticamente comprobada y ratificada en congresos papiloscópicos, tema que no se ha considerado tratar por el momento por no resultar necesario, pone en riesgo la fiabilidad del sistema. Bueno, acá hay varias cuestiones que me interesan resaltar. Primero, tengan en cuenta que esto es bibliografía del año 2017 y que muchos de los conceptos que están volcados en este trabajo los recupera del ABC del dactilóscopo, que es otra bibliografía tradicional. Nos habla de que esta modificación de puntos debería realizarse por un profesional y por una verificación estadística, cosa que en realidad estos 12 o 15 puntos que exige, o entre 9 y 12, que también para algunas ocasiones lo considera válido, no lo tienen porque es una experiencia empírica, lo dice el propio libro. Y también nos dice que esto debería ser modificado a través de una reunión o un acuerdo en un congreso papiloscópico, y por lo que nos plantea aparentemente no habría intereses en modificar esto. Más adelante nos hace otra observación y nos dice que a fin de dejar perfectamente dilucidado este tema, o sea, vuelve a insistir, nos dice que es útil hacer una breve recorrida de los valores considerados desde sus comienzos hasta la fecha y los utilizados actualmente en distintos países del mundo. Un trabajo muy completo sobre el tema es el realizado por el Dr. Edmond Locard en su obra La investigación criminal y los métodos científicos, publicada en París en el año 1929, donde si bien expresa que no hay que regirse por un número absoluto de puntos característicos, sino considerar homologías genéricas, angulaciones,
longitudes, anchuras, interrupciones de líneas, etc., y que una particularidad rara es 100 veces mayor que una serie de bifurcaciones en la zona céntrica, presenta sin embargo como resumen que más de 12 puntos evidentes, la certidumbre es indiscutible para todos. Con 8 o 12 puntos, dicha certidumbre estará dada por la limpidez de la huella, la rareza del tipo, la presencia de centros de figuras o del triángulo en la parte descifrable, la perfecta correlación en anchura y dirección de las crestas y surcos y la presencia de poros, etc. Y con muy pocos puntos, la huella no ofrece certidumbre, sino solo probabilidades en cantidad proporcional al número de puntos y a su limpidez. Fíjense que en esto que nos relata o que cita la obra de Lockhart del año 1999, el mismo Lockhart dice que no hay que basarse en una cantidad específica de puntos, sino que lo ideal sería poder realizar una evaluación cual y cuantitativa, es decir, hay puntos característicos que van a tener mayor singularidad y por lo tanto mayor valor identificativo que otros que son más comunes. O sea que no hace una relación tan matemática y taxativa de con tantos puntos se puede y con tantos puntos no se puede. Finalmente cierra este párrafo o esta cita de Lockhart con una reflexión personal de los autores en la que nos dicen que, en la opinión de los autores del presente tratado, sin cuestionar los dichos de este distinguido médico criminalista francés, apartarse de la rigidez científica y efectuar consideraciones subjetivas que pueden diferir entre técnicos no solo es riesgosa, sino que le quita el carácter de método directo, fehaciente y categórico que estos sistemas papiloscópicos han garantizado en sus más de 100 años de uso. Bueno, acá me interesa resaltar algunas cuestiones. Primero, esto de la rigidez científica. Cuando acá plantea que el sistema tiene una rigidez científica cuando en realidad estas cantidades fueron determinadas en base a la empiria. Entonces, no tienen un asidero estadístico del por qué estos 9 a 12 puntos como antes conversábamos. Por otro lado, el tema de la subjetividad plantearía o se estaría contraponiendo a una condición subjetiva, como si subjetividad fuera sinónimo de mala palabra en ciencia, cosa que ya vamos a ver en el resto de la bibliografía, que no es tan así, y de hecho la identificación papiloscópica, al igual que la identificación balística, al igual que la identificación de manuscritos, es subjetiva. Las disciplinas que comparan patrones son subjetivas. Y por otro lado, vuelve a hacer mención a esto de la identidad fehaciente y categórica. También hay numerosa bibliografía, y de hecho la bibliografía moderna ya prácticamente no admite, y la práctica pericial moderna tampoco admite, conclusiones del tipo fehaciente y categórica, o 100% de certeza, o sin margen de error, o error cero, o error despreciable. Esa clase de expresiones ya no son admitidas por la comunidad científico-forense. Entonces, también tenemos que entender esta bibliografía, que si bien algunos docentes y en algunos lugares se sigue utilizando como bibliografía de referencia, tenemos que comprenderla en contexto y entender que algunas de las cuestiones que plantea van quedando desactualizadas. Bien, y finalmente lo que nos dice el Tratado de Papiloscopía es una referencia en cuanto a la utilización de los sistemas y a las cantidades de puntos que los distintos países estarían aceptando. Fíjense, nos dice que en nuestro país, en la República Argentina, la Policía Federal, si bien no posee una norma determinada, ratifica que 12 puntos característicos dan absoluta certidumbre de identidad. Igual número es utilizado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, aunque la han establecido con menos, pero poniendo en riesgo sus resultados. No dicen por qué motivo pusieron en riesgo los resultados o cuáles fueron los resultados, pero sí plantea que la Policía de la Provincia de Buenos Aires ha dado identidad con menos puntos. Seguidamente nos dice que en Alemania se requieren entre 8 y 12 puntos. En Brasil, a pesar de la diferencia de opiniones de los peritos que oscilan entre 8, 10 y 12, la idea generalizada es la de 12 puntos coincidentes para establecer identidad. En Colombia se requieren como mínimo 10 puntos característicos. En el Reino de España la cantidad requerida es de 12 puntos. En los Estados Unidos de Norteamérica, la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, toma 12 puntos característicos. En Francia el número requerido es de 17 puntos. En Grecia se establece que la identidad
con 10 a 12 puntos. En Italia se requieren entre 16 y 17 puntos característicos. En Uruguay, Holanda, Bélgica y Congo se requieren 12 puntos característicos. En la República de Venezuela requieren de 7 a 12. En el Reino Unido, Chipre, Ghana, Irlanda, Jamaica, Uganda, Zambia, entre 12 y 16 puntos. Bueno, nos plantea un montón de diferencias, todos los países girando en torno a la cantidad. La única variación que nos propone o que nos plantea que existe el tratado de papiloscopía es en cuanto a la cantidad. Todo gira en torno a ello. Y lo que no nos cita son las fuentes, no sabemos de dónde salen esos datos, y ya vamos a ver que, pensémoslo siempre como les dije al principio, con la cabeza del 2007, este libro es del 2007, pero vamos a ver que hay bibliografía moderna que en realidad contradice esto que nos plantea Allegretti, Brandimarti de Pini en este tratado. Sigamos ahora con el libro Fingerprints and Other Rich Skin Impressions de Christoph Champod, que es un autor actual acerca de análisis de crestas de fricción. Él es europeo y en este libro nos propone una nueva mirada. Fíjense lo que plantea. Nos dice que la práctica de la identificación dactilar se limita hoy en día a dos posiciones distintas. Abre el juego y nos presenta dos paradigmas, dos escuelas de identificación papiloscópica. Nos dice que la primera, o el primer criterio, es el empírico y se basa únicamente en un umbral cuantitativo expresado por el número de minucias concordantes entre la marca y la huella conocida. O sea que la escuela empírica, la corriente empírica de identificación papiloscópica, tiene en cuenta únicamente la cantidad de minucias o de puntos característicos coincidentes. Por otra parte, nos dice que el criterio holístico es una evaluación combinada de aspectos cuantitativos y cualitativos de las características coincidentes, más en sintonía con lo que proponía Locard allá por 1929, según nos decía el Tratado de Papiloscopía de Pini y Allegretti. Fíjense que este libro o esta nueva visión es una obra publicada en el año 2016. ¿Sí? Tampoco es de los últimos años, aunque es bastante más moderna que la del 2007. En este trabajo Champod también menciona distintos países y las cantidades de puntos que cada uno de estos países utiliza para poder establecer identidad humana. Entre ellos menciona a Italia, que con entre 16 y 17 puntos establece identidad humana, y nos dice que el fundamento que tienen para utilizar esta cantidad es un trabajo de Baltasar del año 1911. Por otra parte, Inglaterra y Gales hasta el año 2001, Escocia hasta el año 2006 y Australia hasta el año 1941 utilizaban 16 puntos, esto fundamentado en un trabajo de Bertillon del año 1912. Por otra parte, Albania y Australia desde 1942 a 1999, Bélgica, Inglaterra y Gales después de hasta antes de 1924, Finlandia, Francia, Hong Kong, Israel, Grecia, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, Eslovenia, España, los Países Bajos, Turquía, Estados Unidos hasta 1973 y los países sudamericanos utilizan 12 puntos. Esto basado en la regla tripartita de Locard, que ya vamos a ver de qué se trata, que es un estudio de el año... Bueno, en parte esa regla de tripartita es lo que nos explicaba el Tratado de Papiloscopía, pero ya lo vamos a volver a profundizar. Después nos dice también que la República Checa y Dinamarca utilizan 10 puntos por un estudio de Hosfek del año 1972, y que Alemania, los Países Bajos y Suiza hasta el 2008 utilizaban entre 8 y 12 puntos, también basados en esta regla tripartita de Locard. Finalmente menciona a Bulgaria con 8 puntos, basados en un trabajo de Mahakev de 1986, y a Sudáfrica y Rusia con 7 puntos característicos, de acuerdo a un trabajo de Sherratt de 1979 para el caso de Sudáfrica y de Edgubov o algo así del año 1996 para el caso de Rusia. Más adelante en este mismo trabajo nos trae información sumamente importante Champod. Y fíjense, nos dice que en 1970 se creó una comisión de expertos de la Asociación Internacional de Identificación, la IAI,
para estudiar la pertinencia de una norma numérica fija para la identificación de huellas dactilares. El trabajo de esta comisión dio lugar a una revisión del estado de conocimiento empíricos y científicos de aquel momento. Hess publicó excelentes trabajos de revisión como resultado de este proceso, destacando el hecho de que algunos tipos de minucia eran más selectivos que otros. Por ejemplo, una bifurcación doble en la periferia del patrón es 6 veces menos frecuente que 2 bifurcaciones separadas. Los rasgos cualitativos, como los rasgos de nivel 3, estos son los que nosotros necesitamos mucho más aumento para verlos, como por ejemplo la disposición y la forma de los poros que conforman cada una de las crestas papilares, pueden añadirse a las minucias en el proceso de decisión. Es decir, que la identificación también la puedo dar a través de la singularidad generada a partir de las características de los poros. Por último, la ausencia de minucias puede ser tan decisiva como su presencia. Sería excepcional, por ejemplo, observar una zona núcleo o una zona delta en la que las crestas no presentaran ninguna minucia. La observación de tal particularidad proporcionaría un fuerte apoyo a una identidad. Para concluir, los trabajos de este comité ad hoc, la IAI, adoptó en 1973 la siguiente resolución. Y fíjense lo que plantea esta resolución adoptada por la IAI, es decir, por la organización profesional más importante del planeta en cuanto a identificación humana. Nos dice que la Asociación Internacional de Identificación, basándose en un estudio de 3 años realizado por su comité de normalización, declara por la presente que no existe ninguna base válida para exigir un número mínimo predeterminado de características de la cresta de fricción que deban estar presentes en 2 impresiones para establecer una identificación positiva. O sea que la IAI, a partir del año 1973, derriba este mito de una cantidad mínima necesaria de puntos característicos coincidentes entre 2 impresiones para poder determinar que ambas tienen un origen común. Si bien esta manifestación de la IAI es del año 1973 y fue sufriendo algunas reformas, lo importante es que erradica esto de una cantidad mínima, de este umbral mínimo que hay que alcanzar en cantidad de puntos característicos para poder establecer identidad. Una de las actualizaciones de esa formulación que hizo la IAI en 1973 es la que ocurrió en 1995. Fíjense cómo la cuenta Champod. Nos dice que en 1995, durante una conferencia sobre técnicas de detección e identificación de huellas dactilares organizada por la Policía Nacional de Israel en Nurem, 28 expertos en huellas dactilares y científicos representantes de 11 países aprobaron por unanimidad una variación ligeramente actualizada de la resolución de 1973 de la IAI y la dejaron reformulada de esta manera. No existe ninguna base científica para exigir que un número mínimo predeterminado de rasgos de cresta de fricción deba estar presente en 2 impresiones para establecer una identificación positiva. Lo mismo, vuelve a hacer hincapié de que no es exigible una cantidad mínima de coincidencias para poder establecer la identidad. También nos dice que esta resolución ha sido reafirmada tras los trabajos del segundo comité de normalización de la siguiente manera. En la actualidad, no existe ninguna base científica para exigir una cantidad mínima de información de detalle coincidente entre 2 impresiones de cresta de fricción para llegar a una opinión de atribución de una única fuente. Es decir, lo mismo, vuelven a hacer hincapié y reafirman que no es exigible, que no es científicamente válido exigir cantidades mínimas de coincidencias tanto de puntos característicos o de detalles de nivel 3 entre 2 huellas para poder establecer un origen común. Y esto rompe con el paradigma tradicional que al menos utilizamos en la República Argentina. Para cerrar esta idea, nos dice que por consiguiente, el proceso de identificación no puede reducirse al recuento de minucias. Cada identificación representa un conjunto único de circunstancias y el juicio sobre el valor de las características coincidentes entre un rastro y una impresión depende de una serie de condiciones que excluyen automáticamente cualquier estándar mínimo. No es justificable, ni siquiera científico, reducir la cuestión de la variabilidad de las huellas dactilares únicamente al número de minucias. El proceso de identificación implica una evaluación holística en la que se equilibran los aspectos
cuantitativos, es decir, el número de minucias, y cualitativos, como por ejemplo el patrón general, el tipo de minucias, los poros, los bordes que se observan en el rastro. Es decir, que el abordaje a esta comparación tiene que ser holístico, tiene que ser tanto cuantitativo de cantidad de minucias como cualitativo de la calidad de esas minucias para poder hacer una evaluación general entre las dos impresiones y determinar este origen común. Respecto a la utilización de esta mirada holística, de esta mirada cual y cuantitativa en la identificación papiloscópica, menciona algunos países y a partir de cuándo hicieron esta modificación en sus sistemas. Fíjense, menciona que Estados Unidos y Canadá, los países escandinavos como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Islandia y Noruega, desde el año 1973, es decir, a partir de la primera resolución de la IAI, ya dejaron de lado el sistema tradicional de contar puntos y se volcaron por este sistema holístico. El Reino Unido desde el 2001 y Escocia desde el 2006 dejaron de utilizar lo mismo, este sistema tradicional de contar puntos característicos, este sistema empírico, y se volcaron por la mirada holística. Australia desde 1999 y Nueva Zelanda también se volcaron por este sistema más actual. China nos dice que no requiere de un estándar mínimo de puntos. Y finalmente Suiza, a partir del año 1998, también abandonó el sistema empírico. Veamos ahora qué nos dice el libro de referencia de las huellas dactilares del año 2012, publicado por el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos, que se dedicaron a compilar material de muchos autores en un solo libro para poder unificar criterios fundamentalmente, y tengan en cuenta que esto es año 2012, posterior al informe de la Academia Nacional de Ciencias, que exigió a las ciencias forenses de los Estados Unidos una inversión más fuerte, un fortalecimiento de lo que hace a la investigación científica que se aplicaba a las investigaciones criminales. Y este resultado, o este libro mejor dicho, es parte del resultado de esos esfuerzos en pos de mejorar y de fortalecer la investigación científica o la cientificidad que las ciencias forenses tenían en los Estados Unidos. Entonces, este libro nos habla de el modelo de Locard, y de acá es un poco, esta es la fuente o el origen de esos 12 puntos que tradicionalmente seguimos utilizando en muchos países. Y fíjense lo que nos dice. Y acá viene a desarrollar esa regla tripartita que yo les comentaba y que también mencionaba el Tratado de Papiloscopía. Si bien el Tratado de Papiloscopía lo asignaba a una obra de Locard del año 1999, acá citan un estudio de Locard pero del año 1914. Y fíjense qué era lo que planteaba teóricamente en ese trabajo. Nos dice que Locard en ese momento, les vuelvo a repetir, año 1914, nos dice que si se presentan más de 12 detalles coincidentes y la huella dactilar es muy clara, entonces la certeza de identidad es clara. Como punto número 2 nos dice que si se encuentran de 8 a 12 minucias coincidentes, entonces se tratará de una identificación marginal y la certeza de identidad dependerá de A, la calidad, es decir, la claridad de la huella dactilar; B, la rareza del tipo de minucia; C, la presencia de un centro y de un delta en un área clara de la huella; D, la presencia de poros; y E, la perfecta concordancia en el ancho de las crestas y surcos, la orientación de las crestas y el valor angular de la bifurcación. O sea que, fíjense de nuevo, Locard no solamente pone el foco en un recuento de minucias, en un recuento de características, sino que también evalúa cuáles son las características generales de las huellas. El ancho de las crestas, la rareza del tipo de minucia, la calidad y la claridad. Hace una evaluación cuantitativa, la presencia de poros incluso también. Entonces, Locard ya en ese momento estaba planteando una suerte de análisis holístico. Si bien también lo dejaba un poco atado al recuento de minucias, decía que era necesario un análisis más general para poder evaluar otros aspectos. En el punto número 3 de esta regla tripartita
nos dice que si un número limitado de rasgos característicos están presentes, la huella digital no puede proporcionar la certeza de una identificación, pero solo una presunción proporcional al número de puntos disponibles y su claridad. Acá nos dice que, bueno, si yo tengo menos de esos 8 puntos, solamente voy a poder otorgar una respuesta o una conclusión en un rango de probabilidades. No nos dice de qué forma calcular esas probabilidades, aunque deja entreabierto una opción hablando de que la identidad, la certeza de la identidad va a ser proporcional al número de disponibles y su claridad. Pero bueno, no establece un sistema o una cuenta matemática para poder calcular esa probabilidad. Finalmente nos dice que en el caso de las partes 1 y 2 de la norma, es decir, que si se presentan más de 12 puntos o entre 8 y 12 puntos, la identificación positiva puede establecerse luego de una discusión del caso por parte de al menos 2 examinadores idóneos y experimentados. Locard llegó a estas conclusiones en base a su propia experiencia y observaciones y las obras de Galton, Balthasar y Ramos. La parte 3 de la regla, como señaló Champod en 1995, altamente sugiere un enfoque probabilístico en torno a las evidencias de huellas dactilares y a las conclusiones. Este sería entonces el origen de esos famosos 12 puntos que muchos países utilizamos todavía para poder establecer esta identidad física humana a través del método papiloscópico. Más adelante este manual también hace mención al trabajo de la IAI en 1970 y fíjense, nos dice que en 1970 la Asociación Internacional para la Identificación, la IAI, organizó un comité conocido como el Comité de Estandarización. La principal tarea de dicho comité era determinar un número mínimo de minucias en las características de las crestas de fricción que debe estar presente en 2 impresiones con el fin de establecer una identidad positiva. Durante 3 años, el comité abordó esta cuestión y en 1973 el comité de normalización llegó a un consenso. ¿Qué es lo que dijo el comité? Que no existe fundamento válido en este momento para requerir que un número predeterminado mínimo de características en las crestas de fricción deba existir en 2 impresiones con el fin de establecer una identidad positiva. Es decir, nos vuelve a decir lo mismo que decía Champod en su libro. La referencia anterior a las características de las crestas de fricción se aplica igualmente a las huellas dactilares, huellas palmares, las impresiones de los dedos de los pies e impresiones únicas del cuerpo humano. A esta conclusión se llegó a través de entrevistas con profesionales en la materia, revisión de la literatura, encuestas enviadas a varias oficinas de identificación internacional y la opinión generalmente aceptada de la profesión. Es importante señalar que durante las entrevistas y encuestas, ningún organismo reportó conocimiento de caso alguno en el que se encontraran 2 individuos con huellas digitales coincidentes, como así tampoco coincidencias en ninguna otra área de la piel de crestas de fricción. Vemos entonces cómo la bibliografía, tanto europea como norteamericana, van en el mismo sentido, van en el sentido de avanzar en este criterio holístico de la identificación papiloscópica. Ahora quiero abordar el manual de buenas prácticas de la ENFSI. La ENFSI es la red europea que agrupa o que asocia a los distintos laboratorios forenses de ese continente. Y fíjense, lo que nos propone o lo que nos plantea el manual de la ENFSI es que existen 3 visiones, ya no 2 como planteaba Champod, sino que la amplía a una más. En primer lugar, nos habla de el criterio numérico o el criterio empírico que planteaba Champod, de contar puntos característicos para establecer identidad. En segundo lugar, nos habla de este criterio holístico, esta evaluación cualitativa y cuantitativa de los rastros para poder establecer origen común. Y finalmente nos habla de un abordaje o de un acercamiento probabilístico, ¿sí? Este acercamiento probabilístico todavía no fue verificado, no fue aceptado 100% por la comunidad científica, pero se está desarrollando en esto de poder establecer un abordaje estadístico o de poder brindar una respuesta estadística que sea matemáticamente sustentable a las identificaciones papiloscópicas. Como les decía, si bien no está verificado, no salió publicado en revistas
clasificadas con revisión de pares y por lo tanto no está universalizada la utilización de esta clase de sistemas, sí se están desarrollando y sí los países más avanzados y con mayor desarrollo científico y tecnológico están desarrollando métodos de identificación que vayan en este sentido, en poder brindar soporte estadístico como lo hace el ADN, pero a la identificación papiloscópica. Y finalmente el último libro que me interesa repasar es este del año 2019, Fundamentals of Fingerprint Analysis, de Hilary Moses Dalus, en el cual plantea algunas cuestiones que se repiten en el libro de Champod y en el libro de referencia de las huellas dactilares del Instituto Nacional de Justicia. Fíjense, nos dice que históricamente en los Estados Unidos se exigían umbrales mínimos de puntos característicos para poder establecer una identificación, que a veces eran 12, 14 o incluso 16. Esto dependía de los estándares de procedimiento que tuviera cada organización, y nos dice que aún hoy hay algunos países que mantienen estos estándares, como ya sabemos. También menciona que este umbral mínimo de entre 8 y 12 se basaba en la regla tripartita de Locard, de la que ya hablamos. Y también vuelve a mencionar este trabajo de la Asociación Internacional para la Identificación de 1973, en el cual establece de forma clara que no es científicamente válido exigir una cantidad mínima de puntos característicos para poder establecer identidad. También, además de este trabajo de 1973, como los que ya nombramos, menciona el trabajo de 1995 o el encuentro del año 1995 en Israel, conocida como la Declaración de Nuremberg, y menciona una encuesta que se hizo en el año 2011 en el cual se encuestó a 73 países y se encontró que 44 países tenían todavía o tenían procedimientos basados en el recuento de puntos. Que la mitad de esos países tenían un estándar de 12 puntos, incluido Italia y muchos países de Sudamérica. La República Checa y Dinamarca tienen un estándar de 10 puntos, Bulgaria un estándar de 8 puntos, Sudáfrica de 7 puntos. Y que una revisión del Reino Unido, una revisión que se hizo en el Reino Unido en el año 1990, revisó o puso en cuestionamiento estos 16 puntos que se exigían y surgieron recomendaciones por abandonar este estándar, esta forma de trabajo. Australia abandonó el estándar de 12 puntos en 1999 y en contraste con estos ejemplos previos, China tiene un estándar flexible de entre 8 y 12 puntos que depende de la situación y de la calidad de la huella. O sea que hace un mix entre evaluar la calidad y en base a eso establece la cantidad de puntos que va a necesitar. En este contexto me interesa compartir con ustedes dos publicaciones que hizo Shane Tarnich en LinkedIn y tiene relación un poco con todo lo que fuimos hablando y aborda estos temas de la cantidad de puntos y de la objetividad o subjetividad respecto a la identificación papiloscópica. Fíjense lo que nos dice. Pregúntele a su examinador si el proceso de examen de huellas dactilares o crestas de fricción es subjetivo u objetivo. Su respuesta le dirá a qué tipo de examinador se enfrenta. No hay prácticamente nada en un proceso de examen de huellas dactilares que sea verdaderamente objetivo. El proceso de examen de huellas dactilares, conocido colectivamente como ACEB, análisis, comparación, evaluación y verificación, comienza con el análisis de la evidencia encontrada, una huella latente. La huella latente se examina para los 3 niveles de detalle. Cada examinador que realice un análisis correcto o incorrecto verá esos datos de manera diferente. Cada nivel de detalle se evalúa subjetivamente, tanto para la calidad como para la cantidad de características de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Los valores subjetivos se atribuyen a esos datos. Una determinación de idoneidad, es decir, de suficiencia, se realiza sobre la base de esos datos derivados subjetivamente. Luego, esos datos subjetivos encontrados en la impresión latente se comparan con otro registro en la fase de comparación del ACEB.
Como cada examinador verá variación en la calidad y cantidad de características en una impresión latente, la comparación también verá un grado de variación. Se supone que se debe abordar cualquier disimilitud de características de nivel 2 descubierta en la comparación. Los examinadores también abordarán estas diferencias de manera diferente, si es que lo hacen. Finalmente, en la comparación se evalúa en base a los datos subjetivos encontrados en la fase de comparación. Se llega a una conclusión y de nuevo, podemos ver variaciones porque cada examinador tendrá un umbral de suficiencia diferente. Esto obviamente está haciendo referencia al caso no al empírico de contar puntos característicos, sino al abordaje holístico. Nos dice que la subjetividad está en el corazón del proceso ACEB. El proceso puede ser indebidamente influenciado por cualquier número de sesgos que afectan a los seres humanos. También es la razón por la que la formación y la experiencia de los examinadores son tan importantes, ya que contribuyen en gran medida a respaldar un cierto grado de fiabilidad en sus conclusiones. Si el examinador al que se enfrenta insiste en que el proceso ACEB que emprendió fue objetivo, puede estar exagerando involuntariamente el valor de su evidencia. Cuando los examinadores exageran su evidencia, corren el riesgo de que su opinión sea subestimada. Es decir, nos está reafirmando que la identificación de huellas dactilares es un proceso subjetivo, porque interviene la razón humana en la toma de decisiones tanto durante el proceso como en el momento de la conclusión, para determinar si esos dos papilogramas que se están observando fueron o no realizados por una misma fuente. La segunda publicación de Jane que me interesa traerles habla acerca de esta necesidad de actualización constante de la ciencia. Y fíjense lo que nos dice. Nos dice que el juzgador de los hechos tiene una enorme carga en los casos que involucran evidencia científica. Una de las preguntas que deben hacerse es: si la ciencia ha cambiado materialmente, ¿debería permitirse a un examinador presentar evidencia sobre una evolución previa de la ciencia? La ciencia de las huellas dactilares ha sido utilizada por la policía en Canadá desde 1911. Desde entonces ha habido 3 grandes revoluciones dentro de la ciencia, con la mayoría de los cambios ocurriendo en los últimos 35 años. Y pasa a enumerar. Hasta finales de la década de 1980, la ciencia de las huellas dactilares se trataba del número de puntos. Los puntos son las características más valiosas en una huella digital porque son persistentes y altamente reproducibles. A principios de los años 90, en Toronto, era raro que alguien informara una identificación y diera evidencia en un caso a través de una comparación de huellas dactilares con menos de 12 puntos de correspondencia entre una huella latente y otro registro de huellas dactilares. A finales de los años 80 se produjo una gran revolución que transformó el dogma del pasado. Ya no se confiaba en los puntos. En su lugar, los examinadores debían examinar una huella dactilar de forma holística, utilizando el método ACEB: analizar, comparar, evaluar, verificar, centrándose en los 3 tipos de detalles que se encuentran en las huellas. Cuando se comparaban las huellas, se evaluaban basándose en el momento en el que el examinador creía tener una conclusión sobre la comparación de las 2 huellas. De hecho, esta dependencia de la creencia es exactamente la razón por la que muchos examinadores tienen problemas para testificar en los juicios. La última revolución de la ciencia de las crestas de fricción ha llegado. Se trata de un proceso basado en datos que sitúa los datos y el valor en el primer plano. Ahora se exige que el proceso ACEB esté completa y adecuadamente documentado. El sesgo se aborda siguiendo y documentando el proceso en el momento en el que se produce el examen ACEB inicial. El proceso sigue siendo muy subjetivo, pero ahora es transparente, lo que significa que puede cuestionarse adecuadamente. Cuando un examinador llega a una conclusión, ahora se basa en datos. Cualquier problema se revela y se aborda en el informe. Y por último, la opinión a la que llega un examinador se basa en datos descubiertos en el proceso ACEB. Y por último, la redacción utilizada en las conclusiones del informe no es exagerada. Cabe preguntarse, ¿exigirán los tribunales que se utilice la última evolución de la ciencia dactiloscópica en causas penales? Si el tribunal quiere entender las pruebas en lugar de confiar en la creencia de un experto, animo a ese cambio.
Fíjense cómo lo que plantea es esta necesidad de que los peritos vayan ayornándose y que estén actualizados y que utilicen, que estén al tanto de los últimos avances de la ciencia y que no apliquen en casos criminales cuestiones que fueron quedando desactualizadas en base a los nuevos desarrollos científicos. Lo que probablemente muchos estén pensando es, bueno, pero si yo cuento cantidad de puntos y con 12 puntos puedo establecer identidad física humana y es un método objetivo, porque si yo cuento 12 y otro perito cuenta 12 y todos llegamos a 12 y de esa forma podemos establecer la identidad sin riesgo de equivocarnos y en teoría sería un método objetivo, ¿por qué ponernos a evaluar subjetividades? ¿Por qué evaluar calidad y cantidad de puntos cuando solamente podemos evaluar la cantidad? Y bueno, en realidad un poquito la respuesta nos la da el doctor Itiel Dror en uno de los estudios que él realizó. Sorprendentemente, el contar puntos característicos también tiene una alta carga de subjetividad, por más que tradicionalmente a nosotros nos hayan dicho que esto era objetivo. Y fíjense lo que quedó demostrado en este estudio. El estudio se dividió en dos partes, básicamente. Por un lado, le dieron la misma huella dactilar a diversos expertos en análisis de crestas de fricción y les pidieron que contaran la cantidad de puntos característicos que veían. Eso por un lado. Y fíjense, los resultados quedan reflejados en esta tabla. Lo que se puede ver es, en las columnas indicadas con letras, cada uno de los dactilogramas que se dieron para analizar. A, B, C, D, E, etc. Y en cada una de las filas son los resultados de que cada uno de los expertos dio en base a ese dactilograma. Así, fíjense, para el dactilograma señalado con la A, algunos detectaron 22, uno detectó 22 puntos característicos, otro 21, otro 19, otro 21, otro 17, otro 20, etc. Fíjense cómo para un mismo dactilograma hay una variación entre los expertos que lo miraban y detectaban diferente cantidad de puntos característicos. Eso pasa con todos los dactilogramas. Entonces, eso nos hace pensar, bueno, pero entonces, ¿qué tan objetivo es? Si un mismo dactilograma, todos vemos distinta cantidad de puntos, quiere decir que el resultado al cual yo estoy llegando no es tan objetivo. Esa sería la variación intraexaminador, es decir, que cada uno de los examinadores veía una cantidad diferente de puntos característicos, discernía una cantidad diferente de puntos. Lo que para algunos era un punto, para otros no lo era. Pero más grave que eso es la segunda parte del examen. Fíjense, lo que hizo Dror fue darle a una misma persona el mismo dactilograma, pero en dos momentos diferentes, para ver cuántos puntos característicos marcaba en cada ocasión. Y los resultados son los que ven en esta segunda tabla. Fíjense, lo mismo. En cada una de las columnas señalada con letras, ustedes ven el dactilograma. Y en las filas van a ver para el examinador número 1 la primera vez y la segunda, para el examinador número 2 la primera vez y la segunda, y así hasta el cuarto. Fíjense como por ejemplo el examinador número 1, la primera vez que le dieron el dactilograma A, detectó 27 puntos característicos y la segunda vez 26. El examinador número 2 en la primera ocasión detectó 31 y después detectó 23, y así las variaciones se van repitiendo. Es decir, que el mismo examinador, con el mismo dactilograma en dos momentos diferentes, diferenciaba distinta cantidad de puntos característicos con el mismo material de estudio. Lo que tenemos que tener en cuenta respecto a este estudio es que lo único que se tuvo en cuenta fueron las cantidades que cada examinador marcaba en esos dos momentos. Pero incluso en los casos en los que no había variación y, por ejemplo, en el momento 1 se identificaban 15 puntos característicos y en el momento 2 se volvían a identificar 15 puntos característicos, no quiere decir que esos 15 hubieran sido los mismos. Es decir, que existía, si bien la cantidad era la misma, existían diferentes puntos marcados sobre el mismo dactilograma, por lo cual esa variabilidad también existía. Esta fue una forma fácil y sencilla de demostrar que la subjetividad tiene una alta carga en el momento de reconocer qué marcamos como punto característico y qué no, por lo cual no podemos decir que la identificación papiloscópica sea un método objetivo. Y eso es lo que trata de explicarnos Dror en este pequeño fragmento de video. I started, in my first training of fingerprint examiner, somebody got up in the middle of the workshop very angry and said, the fingerprint does not lie. That is correct. The fingerprint does not lie,
but the fingerprint does not speak. It's a human examiner that makes a judgment. Are they similar enough to conclude that they come from the same source? Ahora sí, llegamos al final de este recorrido. Espero que este pequeño videíto te haya servido para comprender que existen dos enfoques diferentes en cuanto a la identificación papiloscópica: el tradicional, enfocado en contar cantidad de puntos característicos, y el holístico, que es aquel que evalúa la calidad y la cantidad de puntos, fundamentalmente a través del sistema ACEB de identificación, que es el que se está implementando en los países con mayor desarrollo científico. Si te interesó el tema, tenés un montón para poder seguir investigando y buscando bibliografía y revisando autores para que puedas sacar tus propias conclusiones acerca de todo esto. Ahora me despido, espero que te haya sido útil este material y acordate de darle like al video, dejarme tu comentario, compartirlo, suscribirte al canal, hacerte miembro y darnos tu apoyo de cualquier manera, que eso nos ayuda a seguir generando esta clase de contenidos. Nos vemos la próxima.